Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice el apóstol Pablo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Al considerar el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, nosotros estamos entrando en una nueva sección de la carta. Hasta ahora, el apóstol Pablo había tratado con ciertas cuestiones generales con respecto a la obra del ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 1, ustedes recordarán que Pablo recordaba a Timoteo la razón por la cual él había sido dejado en la ciudad de Éfeso para ministrar allí. En el capítulo 2, el apóstol Pablo trata acerca de la forma en que los hombres y las mujeres debían comportarse en el cuidado, en el ministerio, en la vida de la iglesia, sobre todo en el culto de adoración. En el capítulo 3 tenemos algunas regulaciones tocante a la elección de ancianos y diáconos. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de cómo él y los demás pastores de la iglesia de Éfeso debían comportarse para poder frenar el avance de la apostasía dentro de la iglesia y ser considerados buenos ministros de Jesucristo. Todas estas cuestiones ministeriales podemos decir que en una forma u otra eran generales. Pero cuando nosotros entramos a considerar el capítulo 5, el apóstol Pablo se va de lo general a lo específico. Y en este capítulo y en los primeros versículos del capítulo 6, Pablo comienza a tratar con el ministerio que debe tener Timoteo y los pastores de Éfeso con cierto grupo dentro de la iglesia. Por ejemplo, en los versículos 1 y 2, que es el texto que estudiaremos en esta noche, Pablo habla acerca del trato que deben tener Timoteo y los pastores con los demás hermanos de la iglesia, sobre todo a la hora de tener que reprenderlos. En el capítulo 5, versículo 3 al 16, Pablo habla acerca de cómo la iglesia debe ocuparse de las viudas que están en necesidad. En los versículos 17 hasta el 25, de cómo deben tratarse a los pastores y a los candidatos al pastorado dentro de la iglesia. Y en el capítulo 6, versículos 1 al 2, de cómo debían tratarse a los siervos y a los amos. Como ustedes pueden ver, los primeros 4 capítulos trataban con generalidades, mientras que a partir del capítulo 5, Pablo comienza a tratar ciertos temas específicos. Y hoy enfocaremos los 2 primeros versículos del capítulo 2. Y de hecho el título de nuestro mensaje es Regulaciones tocante a nuestro trato con los demás. Sobre todo el trato de los pastores para con los miembros a la hora de reprender, pero como veremos, este texto se aplica al trato de todos nosotros aquí en la iglesia, el trato de los unos para con los otros. Pero antes de pasar a considerar esta sección, yo quisiera que ustedes notaran algo interesante que encontramos no solamente en estos 2 versículos, sino también en muchos otros textos de la Escritura, y es esto: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo regula todos los aspectos de la vida humana. Y yo quiero que noten esto en este texto: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo regula todos los aspectos de la vida humana. Para algunos hermanos de la iglesia, esto es muy obvio en el Antiguo Testamento. Ellos ven allí cómo el Señor regulaba hasta la forma en que los judíos debían sembrar la tierra. El Señor se metió inclusive hasta cómo debían vestir los hombres y las mujeres y cómo se debían confeccionar los vestidos en el Antiguo Pacto. Para muchos esto es obvio en el Antiguo Testamento, sin embargo, ellos no lo ven como una enseñanza tan obvia en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, estos principios se encuentran también establecidos en el Nuevo Pacto. Dios, nuestro Dios, tiene derecho a regular todos los aspectos de la vida humana del hombre. Él tiene ese derecho. Y como Él se conoce a sí mismo, y Él sabe que posee una sabiduría infinita, y al mismo tiempo sabe cuáles son las limitaciones nuestras, entonces Dios decide usar el derecho que Él sabe que posee. Y Él regula la vida de su pueblo, porque nosotros somos sus criaturas, pero además somos sus
redimidos. Sus redimidos. Esas regulaciones no siempre aparecen en la Escritura en forma de mandamientos específicos, como por ejemplo, no matarás. Eso es muy específico. No adulterarás, no robarás, o castiga a tu hijo con vara. Esos son regulaciones y mandamientos específicos. Pero también aparece en la Biblia en forma de principios y de ejemplos que podemos extraer de la Escritura para aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas. En la Confesión de Londres de 1689, en su capítulo 1, en el párrafo 6, dice lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y en este breve párrafo de la Confesión de Londres, nosotros vemos primeramente qué tanto abarcan las Escrituras en su regulación de la vida humana. Como dice la Confesión, en ella encontramos todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la vida, la salvación, la fe y la vida del hombre. Todas las cosas que son necesarias para que nosotros vivamos una vida que sea agradable a Dios y que glorifique a Dios. Y todas las cosas que son necesarias para nuestra fe, para nuestra salvación y para la vida del hombre nos han sido reveladas en su palabra. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es, para que no me malentiendan, la Biblia no enseña matemáticas. La Biblia no enseña biología. La Biblia no me enseña a mí cómo yo debo vender arroz y habichuela en un colmado. Eso no me lo enseña la Biblia, no es que estamos diciendo eso. Lo que la Biblia sí me enseña es cómo glorificar a Dios mientras yo me ocupo en estas cosas. Todo lo que yo necesito para saber cómo glorificar a Dios en mi vida, en mi contexto, la Biblia me lo enseña. Y en segundo lugar, noten cómo la Confesión de Fe nos dice la manera en que la Biblia nos enseña eso. Dice la Confesión de Fe, eso está o expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. No siempre la Biblia nos enseña en una forma directa, también Dios usa métodos indirectos. Por ejemplo, ¿cuántos mandamientos y principios específicos tenemos en el libro de Proverbios con respecto a la crianza de nuestros hijos? ¿Cuántos? Sin embargo, ¿cuánto aprendemos también de la Biblia cuando vemos la vida de David y el fracaso que fue él con sus hijos? ¿O cuánto aprendemos cuando vemos la vida de Elí y sus hijos? O la vida de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, y la forma en que ellas levantaron a ese niño en una forma piadosa, lo cual me dice, hermanas de la iglesia, que si usted tiene un esposo inconverso o usted es divorciada, usted tiene la capacidad dada por el Señor para educar a sus hijos en el temor de Dios, porque Loida y Eunice pudieron levantar a Timoteo en el temor de Dios, siendo el padre de Timoteo un inconverso. Pero son cosas que aprendemos de la Escritura, no solamente a través de mandamientos y principios específicos, sino a través del ejemplo que nosotros podemos extraer de la palabra de Dios. Pero todo lo que necesitamos para saber cómo glorificar a Dios en nuestro contexto nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. Y la palabra perfecta allí significa en hebreo completa. La palabra de Dios es completa. Yo no necesito nada más aparte de la palabra de Dios. En ella yo encuentro todo lo que necesito para vivir una vida que sea agradable a Dios y beneficiosa para mí. Porque Dios muchas veces le decía al pueblo de Israel, si tú cumples con estos mandamientos que yo te mando hoy, te irá bien en la tierra que pasarás a heredar. Te irá bien. No solamente vemos allí cómo glorificar a Dios, sino cómo vivir una vida que sea beneficiosa para nosotros mismos. Por eso la Biblia presenta como dichosa la vida del hombre que no anda según los consejos del malo, sino que anda en la perfecta ley del Señor. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y cómo comienza el Salmo 19? El Salmo 119, bienaventurados, la misma palabra del Salmo 1, los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor.
Bienaventurado el que no amolda su vida al consejo del malo. Bienaventurado el que anda en la ley del Señor. La niña mía me llevó en estos días un cuento, me hizo referencia a un cuento que ella había leído, que se titulaba El trencito feliz. Y nos habla ese cuento muy ilustrativo de que un trencito iba feliz a través de los campos en un riel. Y él veía ese trencito cómo los caballos se movían en el campo, los chivos, los animales. Y él de repente comenzó a pensar, caramba, si yo pudiera hacer lo que estos animales hacen, si tan solo yo pudiera salir de este riel que me condena. Y dice que el trencito, que era feliz, de repente le vino a la mente la idea de romper con ese riel. Y dijo, la próxima vez que vaya por una curva voy a acelerar lo más rápido posible para romper el riel y salir al campo. Y entonces poder ser libre como los otros animales. Ya ustedes saben lo que pasó. Cuando vino la curva, el trencito aceleró, salió del riel y de repente se vio estancado en la arena y se dio cuenta que esa tentación que había venido a su vida había sido un engaño. Él era libre mientras anduviera en ese riel. Mientras él estuviera en el riel que se le había trazado, él se iba a mover libremente, pero tan pronto salió de allí creyendo que se le iba a ofrecer libertad, se quedó enchonclado en el campo. Y eso le pasa exactamente al hombre. Nosotros somos libres mientras andamos en la perfecta ley del Señor, mientras cumplimos con su palabra, mientras no nos amoldamos al consejo del malo. Alguien puede estar pensando, ¿y qué tiene todo eso que ver con el texto que vamos a estudiar hoy? Si nosotros leemos el texto con cuidado, vamos a ver la interrelación que tiene lo que estamos diciendo con el texto que vamos a estudiar. El apóstol Pablo ha dado instrucciones muy serias a su hijo en la fe, en lo tocante a las falsas doctrinas, en lo tocante al orden del culto, en lo tocante al papel de los hombres y las mujeres en el culto, en lo tocante a la elección de los pastores y los diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, en el capítulo 5 nosotros vemos instrucciones que pueden hasta parecer chocante a esas mentes que están muy acostumbradas a teorizar, que les gusta meterse en los misterios profundos de todas las cosas, pero en realidad a la hora de tener que aplicarlas, no la aplican. Nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 5 de 1 Timoteo, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos olvidemos de eso, nos regula cómo nosotros debemos tratar con los demás miembros de la iglesia, cómo debemos tratar, por ejemplo, a las personas mayores, o cómo debemos tratar a las hermanas mayores. Eso está regulado en la palabra de Dios. Yo no tengo derecho a regular eso como a mí me parece más conveniente. O por ejemplo, en el capítulo 5 el apóstol Pablo me dice a mí cómo yo debo tratar a las viudas que están en necesidad en la iglesia. O me dice a mí que yo como hijo, si mi madre es viuda y está en verdadera necesidad, el deber que yo tengo para con mi madre. Es tan específico el capítulo 5 de 1 Timoteo que Pablo hasta se mete con la salud de Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Noten en el capítulo 5, versículo 22, que Pablo dice a su hijo en la fe, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, Pablo está preocupado por la vida espiritual de Timoteo. Pero ¿qué dice el versículo 23? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso está allí porque Dios quiere hacernos entender que así como nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual, también debemos cuidar nuestra vida física. Y el Evangelio regula eso. El Evangelio regula eso. Todas estas cosas y muchas otras más están reguladas en la Escritura. Y al convertirnos al Señor, nosotros estamos haciendo el compromiso de tomar esos principios y aplicarlos en nuestra vida y no vivir como a nosotros nos parece más conveniente. En nuestros trabajos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras vidas como ciudadanos de una nación, en la forma en que nos relacionamos con los miembros de la iglesia o en la forma en que resolvemos nuestros problemas personales. ¿Saben una cosa? Mientras más tiempo pasa en mi vida cristiana, yo me doy cuenta que esa lucha de la que habla Pablo en Gálatas 5:17, entre la carne y el espíritu, recuerdan que Pablo dice, los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Yo más me doy cuenta que esa lucha de la que habla Pablo en ese texto se desarrolla no en el terreno de los pecados groseros, mayormente no,
sino más bien en el terreno de mis criterios personales versus los criterios de Dios. Qué inteligente nosotros creemos que somos y qué capacidad creemos que poseemos para manejar nuestra vida como a nosotros nos parece más conveniente. Y constantemente decimos, yo opino. ¿Y quién te ha dicho a ti que tu opinión es importante? Hermanos, Dios regula todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la vida humana. Y debemos vencer ese orgullo que nos lleva a pensar que tenemos la capacidad de regular nuestra vida como a nosotros nos parece y comenzar a someternos a la palabra del Señor. Porque nuestra carne nos quiere arrastrar todo el tiempo a hacer las cosas como a nosotros nos parece más conveniente, pero mientras tanto el Espíritu Santo nos quiere llevar al consejo divino. Cuando tenemos un problema personal, por ejemplo, ¿qué impulso tan fuerte sentimos de ir a contarle eso a otra persona? Y yo creo que desde este púlpito, en los últimos años, se ha enfatizado tanto ese asunto de cumplir Mateo 18. Y cuántas veces todavía pillamos a muchos hermanos quejándose de las cosas que otros le han hecho en vez de ir directamente a donde el hermano que le ha ofendido. Eso es dejarte seducir por tus criterios personales, en vez de seguir la voz del Espíritu de Dios que te dice en su palabra: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso está tan claro en la Escritura, se ha repetido tanto desde el púlpito que ningún hermano puede alegar que es inocente siendo culpable de un pecado como este. Pero esa es nuestra carne arrastrándonos a vivir de acuerdo a nuestros criterios personales, en vez de preguntarnos qué dice la Biblia que debo yo hacer en esta situación. Bien, habiendo llamado vuestra atención a ese detalle, vamos a pasar a considerar nuestro texto en sí mismo, donde nosotros podemos ver básicamente dos principios que podemos extraer de allí en cuanto a nuestro trato con los hermanos, con los demás hermanos de la iglesia. Ahora bien, debemos recordar que Timoteo estaba en autoridad en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, debo aclarar que estos principios se aplican primariamente al trato de los pastores con los miembros de la iglesia, primariamente. Pero indudablemente, hermanos, este texto está aquí para que todos nos beneficiemos de él, y ese texto nos habla de la forma en que debemos relacionarnos los unos con los otros. Y el primer principio que yo veo claramente en este texto es el siguiente, para los que toman nota: en el trabajo pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. En el trabajo pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. ¿Qué nos dice el texto? No reprendas al anciano con dureza, sino exhórtale como a un padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Los pastores de la iglesia no debemos descuidar a los jóvenes de la iglesia, ni tampoco debemos descuidar a los ancianos de la iglesia. Debemos tratar con los hermanos de la iglesia, pero también debemos tratar con las hermanas de la iglesia. No importa la edad, no importa el sexo, todos los hermanos de la iglesia necesitan ser pastoreados. Y por lo tanto, los pastores no deben descuidar a ninguno en su ministerio pastoral. Esta verdad trascendental, primeramente, no debe ser pasada por los pastores de la iglesia. Y hablo aquí a los hermanos pastores. Yo sé inclusive que hay pastores aquí ahora mismo de otras iglesias, y quiero hablarles a ellos también. Esta verdad no debe ser pasada por alto por los pastores de la iglesia. Nosotros muchas veces, los pastores, sentimos cierta aprehensión para pastorear efectivamente algún grupo de la iglesia. Por ejemplo, si los pastores somos jóvenes, como es el caso de esta iglesia específicamente, sentimos cierta aprehensión hacia los mayores porque pensamos que si vamos a ellos a hacerle ver alguna falta que están cometiendo, los mayores nos pueden mirar con desdén diciendo: ustedes son jóvenes. Pero si por el contrario los pastores son gente mayores, quizás sienten cierta aprensión de acercarse a los jóvenes, porque ellos pueden decir: es que ustedes pertenecen a otra generación y no nos entienden. Por otra parte, los pastores, sean mayores
o sean jóvenes, pueden sentir cierta aprensión para pastorear a las hermanas. Porque las hermanas podrían pensar, claro, como ustedes son hombres, hay cosas de las mujeres que ustedes no entienden. En otras palabras, sea gato o paya o gallareta, como quiera vamos a tener cierta aprensión para acercarnos a pastorear cierto grupo de la iglesia. Bien, ¿cómo ha resuelto la iglesia contemporánea ese problema? Bueno, la iglesia contemporánea ha aplicado la lógica y ha dividido la iglesia en diversas sociedades. Pongan atención a esto porque esto es importante. La iglesia de hoy ha llegado a la conclusión de que es más fácil trabajar con grupos homogéneos, y para los jovencitos que están aquí, grupos homogéneos se refiere a grupos de gente que son similares. Por ejemplo, grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de ancianos, son grupos homogéneos. Bueno, la iglesia ha llegado a la conclusión de que si dividimos la congregación en grupos homogéneos, va a ser más fácil para pastorearlo. Y así vemos cómo en nuestro siglo han surgido sociedades de damas, sociedades de caballeros, sociedades de jóvenes, sociedades de jovencitos, sociedades de esto, sociedades de aquello. Y de esa manera la unidad del cuerpo de Cristo ha sido minada sin darse cuenta. ¿Saben por qué? Porque muchas de estas sociedades toman un poder y una autonomía tan grande dentro de la iglesia local que terminan dividiendo el cuerpo de Cristo. Y créanme, hermanos, en esta iglesia nunca ha habido sociedad de damas, gracias al Señor. Nunca ha habido sociedad de caballeros. Pero yo he vivido otras iglesias donde esas sociedades llegan a ser un poder tan grande dentro de la iglesia que ni los pastores pueden meterse allí. Y no solamente eso, esas personas que pertenecen a estas sociedades se involucran tanto dentro de su grupo que después le es sumamente difícil poder interaccionar con los demás hermanos de la iglesia. Porque ellos pertenecen a su grupo. Inclusive en algunas de estas sociedades ellos ofrendan para su grupo. Y hermanos, eso es una división en el cuerpo de Cristo. En esta iglesia hay una sociedad de jóvenes. Pero hay que notar, hermanos, que lo que yo estoy diciendo aquí en este púlpito es lo siguiente. Esas sociedades de ninguna manera deben funcionar con autonomía dentro de la iglesia local. Y no solamente eso, me voy a ir más lejos. Jóvenes que están en la sociedad de jóvenes y que han dado testimonio de que la sociedad de jóvenes ha sido una bendición, y nadie duda eso, pero déjenme decirles algo que es muy importante que lo entiendan. La forma en la que Dios en su palabra ha trazado que su iglesia toda sea edificada es especialmente, no únicamente, pero especialmente a través del culto corporativo. Esa es la forma en que Dios ha trazado en su palabra que las damas, los caballeros, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las jóvenes sean edificados, sean enseñados en el temor del Señor. Dios no levantó una iglesia solo para hombres, ¿verdad que no? Ni ha levantado una iglesia solo para mujeres, ni una iglesia solo para ricos, ni una iglesia solo para pobres, ni solo para blancos y solo para negros, o solo para profesionales y universitarios y solo para iletrados. Hay un movimiento muy fuerte ahora mismo que se llama, bueno, yo no sé cómo se llama en español, pero podríamos traducirlo iglecrecimiento. O sea, son personas que se han dedicado a estudiar científicamente el crecimiento de las iglesias y han llegado a la conclusión de que las iglesias crecen más cuando el grupo es más homogéneo. Y si nosotros llevamos ese pensamiento a sus últimas consecuencias, vamos a llegar a tener lo que hubo en Estados Unidos. Iglesias solo para blancos, iglesias solo para negros, como hay ahora mismo en Sudáfrica. Eso es una abominación al Señor y es antibíblico. Porque Dios dice en su palabra que en su iglesia no hay griego ni judío, no hay incircuncisión ni circuncisión. Es decir, no hay barreras raciales dentro de la iglesia. Dice que en su iglesia no hay bárbaro ni escita. Es decir, no hay barreras intelectuales. Dice que en su iglesia no hay siervo ni libre, es decir, no hay barreras sociales. Y dice que en su iglesia no hay hombre ni mujer, es decir, no hay barreras sexuales. Su iglesia es un cuerpo. Y la unidad de ese cuerpo no debe ser minada
bajo ninguna circunstancia. Hermano de esta iglesia, tú primero eres miembro de la iglesia local, miembro del cuerpo de Cristo. Eres miembro tanto del joven como del anciano. No importa que seas miembro de la sociedad de jóvenes o miembro de cualquier otro tipo de ministerio. No importa cuánta bendición sea para tu vida. Eres miembro de la iglesia local primeramente. Y Dios va a enseñar y va a edificar tu vida siendo pastoreado por los pastores de la iglesia primeramente. Nunca pierdan de vista esa perspectiva, porque el día que eso suceda, comenzará a erosionarse la unidad del cuerpo de Cristo. Así que esta verdad no debe ser pasada por alto por los pastores de la iglesia. Nunca debe ser pasada por alto. Fíjense, cuando el apóstol Pablo enviaba una carta a una iglesia, el apóstol Pablo incluía en sus cartas ciertas regulaciones para la iglesia como cuerpo, pero también se dirigía a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos. ¿Por qué Pablo hacía eso? ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que esa carta iba a ser leída en el culto público, y él sabía que todos esos grupos iban a estar sentados en la iglesia. Las hermanas no iban a estar en la sociedad de damas, y los niños no iban a estar en la escuela dominical. Ellos iban a estar en el culto público de adoración cuando el apóstol Pablo se leyera la carta del apóstol Pablo en esta iglesia. Nuestra mente lógica nos dice que debemos sacar a los niños fuera de aquí, pero la Biblia nos dice que no. Y ahí es que debemos hacer como el trencito feliz y seguir en el riel de la palabra del Señor y no de la lógica humana. Pero esta verdad no solamente debe ser recordada por los pastores. Esta verdad tampoco debe ser pasada por alto por los hermanos. Esta verdad tampoco debe ser pasada por alto por los hermanos. ¿Cuál verdad? Que en el trato pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. Ningún grupo de la iglesia debe pensar que no necesitan del cuidado y la supervisión pastoral. Timoteo era joven, pero era un pastor. No importa su edad, era un pastor. Y él había sido investido con toda la autoridad divina para pastorear la iglesia del Señor. En el capítulo anterior nosotros vimos la importancia que tiene el ministerio pastoral y cómo los pastores son instrumentos del Señor, aún hasta para frenar la apostasía dentro de la iglesia. Pero para que este ministerio pueda ser efectivo, los pastores tienen que pastorear y las ovejas tienen que dejarse pastorear. Las dos cosas. Los pastores deben entender que todos en la iglesia son su responsabilidad, pero los hermanos de la iglesia deben entender que ellos están sujetos al pastoreo de esos hombres. No importa la edad que una persona tenga, esa persona necesita pastoreo. Aún los mismos pastores lo necesitan. El problema surge en el pastoreo cuando los pastores tienen que acercarse a un hermano para reprenderlo, para amonestarlo. Inmediatamente traemos a un hermano aparte y lo amonestamos, sea joven, sea hermana, sea hermano, sea viejo. De inmediato se dispara el orgullo. Y ese dispositivo automático de autodefensa comienza inmediatamente a funcionar. Pero ¿quién le ha dado permiso a este para meterse en mi vida? O si uno va y le dice a un hermano, mira hermano, ten cuidado porque la forma en que estás criando a tu hijo adolescente, a tu hijo de los 12 para allá, nosotros estamos viendo cierto problema aquí. Inmediatamente ese hermano dice, yo quisiera verlo a él cuando sus hijos tengan 13 años. A veces él va a pensar lo mismo. Si es una hermana, claro, como él es hombre. Si es un anciano, el pobre le falta un poco de experiencia. Cuando él madura un poco más, él verá la vida de una manera diferente. Y ese proceso de autodefensa comienza a impedir que el pastoreo de los pastores sea efectivo en la vida de los hermanos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:12? Os rogamos, hermanos, a todos los hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice Pablo, yo les ruego, hermanos, que tengan cierta consideración para esos hombres que están allí, pastoreándolos a todos como un cuerpo. Es verdad que los pastores a veces somos jóvenes, pero los pastores tenemos en nuestras manos la palabra del Señor y la usamos con la convicción de que sus principios, los principios que Dios
ha revelado en su palabra, están allí para que vivamos una vida que le glorifique y que nos beneficie. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 119, los versículos 98 en adelante? Dice el salmista: Dios me ha hecho más sabio que mis enemigos, porque yo guardaba tu palabra. Dios me ha hecho más sabio que mis maestros, porque yo guardaba tu palabra. Y Dios me ha hecho más sabio que los ancianos, porque yo guardaba tu palabra. En otras palabras, si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor y seguimos como el trencito feliz en el riel de la Escritura, seremos más sabios que nuestros enemigos, más sabios que las personas de experiencia y más sabios que nuestros enseñadores. Dios, que creó al hombre, entiende que todos necesitamos de ese cuidado, y por ello ha dado pastores a su iglesia. Cuidado, hermanos, cualquier grupo al que tú pertenezcas, cuidado con llegar a pensar que has llegado a un nivel y a una estatura tal en tu vida cristiana que ya no necesitas del pastoreo de esos hombres y del cuidado de tu iglesia. Eso solo ocurrirá cuando este cuerpo de muerte sea sustituido en el cielo por otro lleno de gloria, semejante al del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, al Señor le plugo herir nuestro orgullo, manteniéndonos en necesidad y en debilidad, para que tengamos que ayudarnos unos a otros. ¿Y cuánto es herido nuestro orgullo cuando somos llamados aparte por un hermano de la iglesia y somos reprendidos por él? A Dios le plugo herir nuestro orgullo de esa manera. Aquí nadie es autosuficiente, ni siquiera los pastores. Así que lo primero que vemos en el texto de 1 Timoteo 5 es que en el trabajo pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. Los pastores deben ocuparse de todo el rebaño y todo el rebaño debe estar en la disposición de ser pastoreado. En segundo lugar, nosotros vemos en el texto que al tratar con todos en la iglesia debemos hacerlo apropiadamente. Al tratar con todos en la iglesia debemos hacerlo apropiadamente. Noten lo que dice Pablo: no reprendas al anciano con dureza, que es la idea, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Aquí se nos está diciendo que debemos tratar con todos en la iglesia, pero debemos hacerlo en una forma apropiada. Antes de considerar este punto, yo debo hacer una aclaración para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, aún utilizando la palabra del Señor, porque el diablo es un mago usando la Biblia. Recuerden que cuando el diablo tentó al Señor en el desierto fue con la palabra del Señor, y yo no quiero que nadie sea tentado por la Escritura en esta noche. Debemos hacer una aclaración aquí. Obviamente nuestro texto nos enseña que a la hora de tener que amonestar a los hermanos, o simplemente a la hora de tener que tratar con ellos pastoralmente, debemos tomar en cuenta la edad y la condición de cada uno. Esto debe ser tomado en cuenta por los que van a amonestar. Oigan bien, esto debe ser tomado en cuenta por los que van a amonestar. Por ejemplo, en Romanos 15:14 dice Pablo: yo sé que ustedes están llenos de conocimiento y llenos de toda mansedumbre, y por lo tanto podéis amonestaros unos a otros. Es decir, que para amonestar hay que tener conocimiento y mansedumbre. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1, se nos manda: ustedes que son espirituales, restauren al hermano que ha faltado, pero ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre. Pero repito, eso debe ser tomado en cuenta por el hermano que amonesta. Pero el que es amonestado no debe prestar tanta atención a la forma en que la amonestación fue hecha, sino más bien debe prestar atención al contenido de la amonestación. Porque muchas veces cuando somos amonestados nos escudamos en que supuestamente la persona que lo hizo no supo hacerlo con cordialidad. En vez de detenernos a pensar si la amonestación es justa o no, en vez de detenernos a pensar si lo que ese hermano me ha dicho es correcto o incorrecto. Y el ejemplo clásico siempre va a ser el ejemplo de David y Simei. Ahí está David huyendo, el rey de Israel huyendo de su hijo Absalón, y comienza Simei a decirle:
Ahí está, hombre sanguinario. Dios te ha dado el pago de lo que tú hiciste contra la casa de Saúl, etc. Ustedes recuerdan la historia. ¿Qué dijo David? Cuando el hijo de Joab, uno de los hijos de Sarbia, le dijo a David, oh, pero ¿cómo puede ser que ese perro muerto maldiga a mi señor el rey? Le corto la cabeza, señor. ¿Qué le dijo David? Déjalo, porque Dios le ha dicho a él que me maldiga. Fíjense la actitud de David. David no dijo, pero ven acá, ¿y qué formas son esas? No, David entendió que Dios estaba reprendiéndolo porque él había sido un padre que no supo criar a sus hijos correctamente. Y ahí estaba su propio hijo persiguiéndolo. Y David entendió que Dios lo estaba castigando. Y no solo eso, entendió que por medio de ese desbocado, Dios lo estaba amonestando. Y esa debe ser siempre nuestra actitud, hermano. Preguntarnos, ¿esa amonestación que este hermano me está haciendo es justa o no? Pero eso no quita el hecho de que aquí nos dice que a la hora de amonestar tenemos que saber hacerlo. Y Pablo instruye a Timoteo acerca de la forma apropiada en que él debe dirigirse a los miembros de la iglesia, sobre todo cuando estos necesiten una reprensión. Y de ese texto aprendemos dos cosas en cuanto a la forma apropiada. Primero, que debemos tratar con los demás como si fuesen miembros de nuestra propia familia. En primer lugar, que debemos tratar con los demás como si fuesen miembros de mi propia familia. La palabra anciano que aparece en el texto obviamente se refiere a una persona de edad, no al que tiene el oficio de anciano o de pastor, porque el texto está en medio de cosas de edad. Los ancianos, los jóvenes, las ancianas, las jóvenes. O sea que obviamente aquí la palabra anciano no es pastor, sino anciano, persona de edad. Pablo está pensando en aquellos hermanos de edad en la iglesia que en un momento dado necesiten una buena reprensión pastoral. Esa reprensión debe ser hecha, pero tomando en cuenta la edad del hermano, tomando en cuenta el respeto que debemos tener por el anciano. Y aquí yo quiero que los jovencitos me presten atención. Una de las cosas que más se ha perdido en nuestra época es precisamente el respeto por las personas mayores. Y para mí uno de los síntomas más claros de que ese respeto se ha perdido es la forma en que muchos jovencitos se dirigen a las personas mayores. A veces yo oigo, por ejemplo, a jovencitos que se refieren a sus padres usando su nombre. Juan, ven acá, o Pedro. No, mami o mamá, papi o papá, porque él no es igual que tú, él es tu padre, él está en autoridad por encima de ti. O por ejemplo a un jovencito llamando a un hermano mayor de la iglesia, mira tú. ¿Cómo que mira tú? Él es mayor que tú, él no es de tu edad. Por lo tanto, mire usted o lo que sea, desde que se va a referir a una persona mayor, tiene que ser con el debido respeto a esa persona mayor, tomando en cuenta que él no es de tu tamaño. Es señor fulano, la señora fulana, que de hecho hay hermanos de la iglesia que han resuelto el problema haciendo que sus hijos le llamen tío o tía a todo el mundo. Pero eso tiene un problema, eso rompe con la identidad familiar. No es decirle en la iglesia tía fulano, hermano, eso no es correcto. Eso no es correcto. Usted debe enseñar a sus hijos que a la hora de acercarse a un hermano o a una hermana mayor de la iglesia debe decir, señor fulano, señora fulana, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Ya tú, a través de la forma de hablar, le estás enseñando a tu hijo el respeto que debe tener por las personas mayores. Y en la Biblia está claro que ese respeto que debemos tener hacia los mayores debe manifestarse en nuestro hablar. No solamente hacia los mayores, sino hacia cualquier persona que esté en autoridad. Noten que la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Y qué dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3? Que Sara le llamaba a Abraham, su marido, Señor. Y ahí hay un principio que también se ha perdido en nuestra época. Hay que ver la manera en que muchas hermanas se dirigen hacia otros hombres y aún hasta hacia sus propios esposos. Aún en la forma de hablar, las hermanas de la iglesia deben mostrar el debido respeto y la sujeción que tienen hacia su marido. Una hermana puede o tiene el derecho de disentir con respecto a la opinión de su marido. Pero hay que ver la manera en que esa hermana disiente. Yo he oído a veces a algunas hermanas de la iglesia dirigirse a su marido
diciéndole cosas como esta. Está bien, ya dejémoslo ahí. O sea, tú estás mandando a callar a tu marido. Eso es una falta de respeto, eso es una falta de sumisión. Tú estás violando el lugar de sumisión en el que Dios te ha colocado. Y no solamente estás violando ese lugar de sumisión, sino que estás abusando desde ese lugar en el que no te debes haber puesto nunca. Porque ni siquiera un marido que sí está en esa autoridad debe decirle a su mujer, cállate la boca. Ni siquiera el marido, mucho menos la mujer. A veces he oído hermanas discutir de teología y de cosas de la Biblia con hombres de la iglesia, usando expresiones como, pero si eso fuera así. No, hermana, tú tienes el derecho a disentir, tú tienes el derecho a tener otra opinión de la Escritura, pero debes manifestar esa discrepancia en una forma respetuosa, porque es un hombre y Dios ha puesto a los hombres en autoridad sobre las mujeres. En nuestra forma de hablar, y eso es lo que Pablo está diciendo allí, no reprendas duramente, que es la idea del texto, no reprendas duramente al anciano, porque es un anciano y porque se le debe respeto. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, en Levíticos 19:32? Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. La Biblia me manda a mí a respetar a las personas mayores. En Proverbios dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, de algunos jóvenes. Y la hermosura de los ancianos, ¿saben cuál es? Su vejez. Por eso es que los hombres y las mujeres deben envejecer con dignidad. Como estuve leyendo yo un artículo que decía que a veces los ancianos ven su etapa de ancianidad como si fuera una maldición. No, es una etapa que Dios te ha puesto a pasar y debes pasarla con dignidad. Decía ese artículo que el sol no se avergüenza cuando se pone. Así como sale con garbo, se pone de la misma manera. No hay nada malo en ser un anciano, todo lo contrario. Ahí está la hermosura del hombre en su ancianidad. Por eso dice aquí que Timoteo no debía reprender duramente. La palabra reprender aquí significa golpear. Y la idea es que no debemos golpear de palabra a una persona mayor de la iglesia, aun cuando este hermano esté en pecado y necesite de una reprensión, sino que más bien debemos exhortarle con el respeto que él mostraría, o sea, el pastor, hacia su propio padre. Y lo mismo se aplica a la hora de exhortar a las hermanas de cierta edad. Se debe hacer como si fuera su propia madre. Claro, yo estoy presuponiendo que tú tratas con respeto a tu padre y que tratas con respeto a tu madre. Y no estoy hablando ahora a los niños de la iglesia, no estoy hablando a los hermanos adultos de la iglesia. Porque dice en 2 Timoteo capítulo 3, que una de las marcas que iba a tener la impiedad en nuestro siglo, ¿saben cuál iba a ser? El irrespeto a los padres. Y allí no está hablando de niños, porque está hablando de glotones, de borrachones, etcétera, etcétera. O sea que está hablando de personas adultas, que creen que porque se casaron y porque se fueron de la casa de sus padres ya tienen el derecho de irrespetar al que lo engendró. Y eso está en contra de lo que dice la palabra del Señor. Dice en Levítico capítulo 19 versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y en Éxodo capítulo 21 versículo 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. En Israel se aplicaba la pena de muerte a un hijo que se atreviera a levantarle la mano a su padre. Y no solo levantarle la mano, no, se va más lejos todavía. Dice en el versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En Israel se le aplicaba la pena capital a un hijo que fuera desconsiderado hasta el punto de llegar a maldecir a su padre y a su madre. Por eso me fascina lo que enseña Proverbios 23:22, que dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque nosotros tendemos a menospreciar a las personas mayores. ¿Y qué nos dice el texto? Que no debe ser así. Ahora, noten, hermanos, qué balanceada es la Biblia. Porque nosotros debemos ser balanceados en este asunto. La Biblia es muy balanceada. No debemos dejar de amonestar a los hermanos mayores cuando estén en pecado. Eso es lo que el texto me está enseñando.
El hecho de que sean personas mayores no los excusa a ellos para que la obra de santificación del Espíritu no se esté manifestando en sus vidas. Pero la Biblia dice que la obra de santificación del Espíritu no tiene que ver con la edad. Hay hermanos mayores que cuando tú vas a reprenderlo te dicen, ay, mi hijo, es que yo toda la vida. No. La Biblia dice que Dios empezó a tratar con Moisés cuando él tenía 80 años de edad. Estamos diciendo, hermanos, que la edad de un hombre no lo excusa para que el Espíritu Santo comience a obrar. Y a veces los hermanos mayores, porque yo imagino que los hermanos mayores estaban disfrutando mucho ahorita cuando hablábamos de los hijos, pero oigan una cosa, los hermanos mayores de la iglesia, voy a hablarles como un hijo por causa de mi edad, se escudan en la edad para no cambiar como la Biblia le manda a que cambien. Los hermanos mayores deben trabajar en esos hábitos pecaminosos y dice la Biblia que ellos no se deben ofender cuando un pastor, aunque sea joven, lo llame aparte. De hecho, el texto dice, no reprendas al anciano duramente, sino exhórtale como a padre. Y esa palabra exhortación significa literalmente tomar a una persona, llevársela aparte, ya sea para consolarla, para alentarla, para estimularla, pero también para amonestarla. Y el contexto me está diciendo a mí que debo tomarla como una amonestación. Hay momentos en que los pastores de la iglesia no deben tenerle miedo a los mayores, deben tenerle respeto por sus canas, pero deben llevárselo aparte y decirle, hermana, la Biblia dice que el chisme es pecado. La Biblia dice que no difamen a nadie. No te pongas a estar diciendo por ahí todas las cosas malas que la muchacha del servicio de tu casa hace, porque son muy propensas a ese tipo de cosas. No estés criticando a tu hijo o a tu hija con todo el mundo, porque son muy propensas a ese tipo de cosas. Tienen que trabajar con esos hábitos pecaminosos en su vida. El ser ancianos y ancianas no las excusa de eso. No las excusa de eso. Pero nosotros debemos hacerlo como si fueran nuestros padres. Pero entonces a los jóvenes sí puedo darle un boche bien dado. No, porque dice el texto que a los más jóvenes debemos tratarlos como si fueran nuestros hermanos. Debemos también llamarlos aparte y tratarlos como si fueran miembros de nuestra familia. Por supuesto, si es que tratamos a los miembros de nuestra familia correctamente, porque yo me imagino que para algunos aquí lo peor que le puede pasar es que lo amonesten como él le habla a su hermano o a su hermana. Estamos presuponiendo que tú tratas a los miembros de tu familia en una forma correcta y apropiada. Y dice la Biblia, a los más jóvenes, a los que son de tu edad, que son iguales, vamos a hacerlo como si fueran nuestros hermanos y como si fueran nuestras hermanas. O sea que el primer principio que nosotros aprendemos de este texto en nuestro trato con todos es que debemos tratar con los demás como si fueran los miembros de nuestra propia familia. Y en segundo lugar, aprendemos del texto que al tratar con las jovencitas debemos hacerlo con toda pureza. Que al tratar con las jovencitas debemos hacerlo con toda pureza. El texto dice a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Noten, hermanos, que ellas, las jovencitas, las hermanas solteras de la iglesia, no están fuera del cuidado pastoral. Ellas no están fuera del cuidado pastoral. Y el pastor debe tener la responsabilidad de llamar a una jovencita aparte y reprenderla en el momento que esa jovencita necesite de una reprensión. Ellas no están fuera del cuidado pastoral, pero Pablo le advierte a Timoteo que a la hora de relacionarse con las solteras de la iglesia, con las jovencitas de la iglesia, él debe hacerlo con toda pureza. Timoteo era un pastor joven y hasta donde yo puedo ver en la escritura era un pastor soltero. Y hermanos, tristemente, no son uno ni dos los pastores que han tenido que abandonar el ministerio pastoral por haberse visto envueltos en pecados con jóvenes de la iglesia. Y ningún pastor puede decir, yo me puse una vacuna y soy inmune a ese tipo de cosas. No. Debemos curarnos en salud. Debemos tratar con las jovencitas de la iglesia. Debemos pastorearlas.
Y las jovencitas, las solteras de la iglesia, deben sentirse pastoreadas efectivamente por los pastores de la iglesia. Lo que estamos diciendo aquí es que a la hora que un pastor tiene que tomar a una joven de la iglesia para pastorearla, para tratar con un problema en su vida, ese pastor debe hacerlo tomando en consideración las reglas del decoro, las reglas de la decencia, las reglas del pudor y del sentido común. Debe hacerlo con toda pureza. Porque nadie es inmune de verse involucrado emocionalmente con una hermana en un momento de consejería y que pueda pasar cualquier tipo de problema. Y de igual manera, ninguna hermana es inmune a sentir cierta ligazón con un hermano que le está ayudando cuando ella dice, wow, a mí nadie nunca me ha ayudado tanto. Nunca yo he visto una gente que me entienda tanto como me entiende fulano. Y eso puede ser problemático. Eso puede ser problemático. Eso no es cuestión de ser buen mozo, ser feo. Es que dice Pablo a todos los pastores, aquí no dice a los pastores que son de 6 pies, blanco y rubio, tengan cuidado, no. Aquí dice todos los pastores a la hora de lidiar con las jóvenes en la iglesia deben hacerlo con toda pureza. Como ustedes ven, hermanos, la Escritura no nos deja lugar a nuestros criterios personales. La Escritura no nos deja lugar a nuestros criterios personales. Aquí tenemos, en este texto que parece tan sencillo, aquí tenemos una imagen sumamente balanceada del trato que deben tener los pastores para con todos los miembros de su congregación. Ninguno de ellos debe quedar fuera de su cuidado pastoral y ninguno de ellos debe quedarse él o situarse él fuera del cuidado de los pastores. Pero al hacerlo, debemos tomar en cuenta la edad y la situación de cada uno. Y al tratar con las jovencitas, debemos hacerlo con toda pureza. La semana próxima, nosotros continuaremos viendo, ya los domingos en la mañana, vamos a entrar a considerar a las viudas. Y si alguno piensa que, ¿qué se puede decir de trato con las viudas en la iglesia? Que hay muchas cosas que son sumamente interesantes, no solamente para las viudas, sino también para las que no lo son. Y recuerden, hermanos, que estos principios, aunque fueron dedicados primariamente a los pastores en su trato con los miembros de la iglesia, la palabra de Dios es inspirada y útil para todos. Aquí se nos está diciendo cómo debemos tratarnos todos los unos con los otros. Vamos a orar. Oh soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. A la vez que te pedimos perdón, oh Señor, porque al oírla somos tan redargüidos. Al ver cuántas veces en nuestra vida diaria nuestros criterios personales priman más que los criterios de tu Santo Espíritu, plasmados en tu palabra por los autores sagrados. Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes cada vez más a ser obedientes a tu palabra. Que tú nos ayudes, oh Dios, a ir cada vez más a nuestra mente cautiva a la obediencia a Jesucristo. Que tú nos ayudes a tener ojos para poder extraer de la Escritura todos estos principios que nos ayudan no solamente a nosotros, sino aún hasta cómo criar a nuestros hijos en tu temor. Padre, bendice tu palabra en todos los que la escucharon esta noche y ayúdanos, oh Señor, a conformarnos cada vez más a tu palabra, primeramente en nuestro trato los unos con los otros, sobre todo a la hora de tener que reprender a un hermano, a una hermana, a un anciano o a una anciana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.